Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy continuamos con Age of Empires Mobile, videojuego que acaba de salir hace poquito de estrategia que viene inspirado en el Age of Empires de PC. Aclaro aquí un punto muy importante de inmediato, chicos, y si es que ya todo el mundo se dio cuenta y obviamente ya lo sabemos que este Age of Empires Mobile no tiene nada que ver con el Age of Empires de PC. Es un juego que vino completamente distinto a competir con el rubro la categoría esta de juegos de estrategias estilo Lords Mobile, Rise of Kingdom, etcétera, que hay un montonazo. Y yo creo, la verdad, es que este videojuego viene mucho mejor que todos esos videojuegos. ¿Por qué? Porque reúne y tiene más cosas que todos esos videojuegos. Es lo que yo siento de momento, ya habrán diferentes opiniones y todo eso, pero bueno, eso es otro tema largo. Otro tema muy polémico, chicos, y es que yo se lo debo a los creadores de contenido grandes que tienen mucha relevancia en la comunidad, que están diciendo que el juego es pay to win. Y la gente, pues obviamente también está siguiendo este hilo diciendo que el juego es pay to win. Es por eso que en este video, amigos míos, yo te vengo a enseñar cómo conseguir todos los recursos del juego sin meterle plata al juego y también darte a entender que el juego no es pay to win. Directamente te lo digo así, el juego no es pay to win. ¿Por qué? Porque todos los recursos del juego se obtienen jugando y en este video te voy a enseñar cómo, pero no poquito, ni bastante. Muchísimo, hartísimo recurso que una persona que tiene dinero pues le metería y lo compra. Por eso es que mucha gente dice que el juego es pay to win, pero más que considerarlo yo pay to win, lo considero un pay to fast, por ejemplo, o un pay to convenience, porque pues no estás pagando aquí por obtener privilegios o cosas que otros jugadores no pueden tener. Eso es lo que yo he visto. Muchos creadores de contenido, o bueno, no muchos, algunos creadores de contenido, incluso los más relevantes, pues están diciendo simplemente por una review de 2 horas de juego prácticamente, sacan un video, dice la review definitiva de Age of Empires Mobile y dicen que es pay to win simplemente porque entraron, vieron el montón de transacciones, jugaron un poquito, el juego les vendía y ya dijeron, nah, mira, si todo se vende, mejor esto se le pone el título, es pay to win y ya me rebusco unas vistas y ya estaría. Bueno, chicos, pues eso he dicho por un lado. Otra cosa, no estoy defendiendo el juego, a mí no me ha pagado nadie, ojalá Timmy me pagara a mí por defender el juego, pero la verdad es que el juego a mí me la pela enteramente. Yo lo único que vengo aquí es a comunicar la realidad y no a rebuscarme vistas, porque si me quisiera rebuscar vistas me uniría a la funa y diría que el juego es pay to win, que es lo peor del mundo y ya me lleno de vistas, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces pues otra cosa que quiero aclarar aquí importante es que este tipo de juegos son así. Todos los de este estilo son así, lleno de microtransacciones y todo eso. Si fueran todos pay to win, nadie lo jugara, ¿verdad? Pero estos juegos pues son muy exitosos. También tenemos que entender de que la gente que juega pagando juega a otro ritmo diferente de la gente que juega gratis. Así que dicho esa enorme introducción, vamos a empezar con lo que viene a ser este video, amigos míos. Primero que nada, empezando con los tipos de recursos que tenemos en este videojuego. En este juego encontramos puntos VIP, puntos de habilidades, pergaminos, aceleradores, tomos de experiencia de héroes, medallas de héroes, plata, ficha de reclutamiento de héroes, plano de santuarios y los típicos suministros, madera, comida, piedra y oro, chicos. Bien, esos son los suministros que tenemos en este videojuego. Como la gente últimamente está diciendo que es pay to win, significa que alguno de estos recursos solamente los podrías obtener si pagas dinero, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos, el más acercado a esa realidad, sería la plata, ¿verdad? Esta que tenemos aquí justamente, que es comprando, ¿verdad? Y no, lamentablemente te vengo a decir a todos esos que dicen que el juego es pay to win, pues esta plata no se consigue nada más pagando, esta te la regalan en el juego, eso para aclararlo de inmediato, ¿verdad? Y todos los demás recursos que te he mencionado aquí, que son todos los recursos del juego, los obtienes jugando y ahorita te voy a decir cómo los vas a obtener. Pero no poquito ni mucho, un montonazo de ellos y además no en un milenio, sino en pocas horas, en un día te puedes farmear muchísimo de eso. Pero ten en cuenta algo muy en claro, todo el mundo, el que le mete hasta el que no le mete plata, tiene lo mismo en el progreso, ¿verdad? Porque este tipo de juegos es así, al inicio empiezas súper rapidito, mejoras de 1000 de comida, de 1000 de madera, que demoran 5 segundos, 5 minutos, 10 minutos, pero a la larga este tipo de videojuegos se va convirtiendo en un juego pesado. Pero no solo este, todos los de este estilo se van volviendo así. Las construcciones o las mejoras van a ir costando hartísimo
recursos, millones de madera, etcétera, cosas así, y van a demorar hartísimas horas, ¿verdad? Un día, 2 días, inclusive las cosas se van volviendo así. Y todo esto es compartido, no significa que el que pague dinero se va a omitir todo esto, claro que no. El que paga dinero lo que va a hacer es acelerar este proceso, pero no significa que el que no paga dinero no pueda acelerar este proceso de una forma gratis, porque sí lo puedes hacer, porque los aceleradores los puedes conseguir en el juego. Así que ahora me callo un mes y empiezo a decirte dónde conseguir todos los recursos para que dejen de pensar que el juego es pay to win y más bien que el que paga lo único que hace es obtener un avance, que sea un pay to fast, para avanzar muchísimo en el videojuego e ir a otro ritmo mucho más acelerado que el que no pagaría. Que esa persona que va a un ritmo más acelerado obviamente está jugando con las grandes ligas. No va a mirar tu reino que está apenas empezando, porque ¿qué beneficio le traería? Obviamente él va por los tiburones, ¿verdad? Pero bueno, chicos, entonces, primero que nada, ¿dónde vamos a conseguir estos recursos? Primero que nada, chicos, vamos para el apartado del menú, porque en el menú del juego, por todo esto de aquí, vamos a conseguir estos recursos de una forma totalmente gratis. Primero que nada, empezamos por aquí, que están las misiones de desafío, donde están los capítulos también, el diario, las recompensas diarias, perdón, y las misiones de exploración. Aquí, como pueden ver, tenemos en las misiones de desafío un montonazo de recursos por ganar. Yo ahorita de momento solo tengo estas porque ya he hecho una gran mayoría, que de hecho aquí tengo, mira, puedo reclamar aquí y me dan suministros normales, que son los recursos básicos del juego, ¿verdad? Pero más allá de eso, chicos, estas misiones de desafío y las de capítulos también nos tienden a dar muchísima plata, que de inmediato aquí nos regalan la moneda premium del juego, la que te costaría, por ejemplo, estos 50, acá te costarían un poco más, 99 centavos, ¿verdad? 400 de ellas. Pero, Eder, qué poquito, solo 50 y allá dan muchísimo más. Pero cálmate, amigo, porque apenas empieza este video. Luego de aquí, chicos, esto, por cierto, a mí me quedan estas pocas, pero esto sigue para largo, ¿verdad? Sigue para largo. Luego tenemos las recompensas diarias, amigos míos. Y aquí también vamos a obtener muchísimo recurso básico del juego. Y también vamos a obtener estos cofres que nos van a ir dando estas recompensas, que acá está 200 de plata. Eder, espérate un momento, ¿significa que toda esa plata que yo puedo conseguir pagando la puedo conseguir gratis? Sí, amigo mío. Y también, por supuesto, acá van a estar dando aceleradores y estas tarjetitas que son las fichas de reclutamiento de héroe, chicos. Y también vamos a encontrar los puntos de expedición heroica, que más adelante vas a ver para qué es eso. Todos los recursos del juego se tienen jugando, chicos. Y bueno, en este video continuamos enseñándote cómo se consiguen. También tienes el apartado de los eventos de exploración, donde también vas a poder hacer misiones, ¿vale? Y aquí te van a dar fichas de héroe para conseguir nuevos héroes. También tomos de experiencia para héroes, pero no poquito. Como puedes ver, te van a dar aquí 6 tomos de 10.000 de experiencia para los héroes, chicos. Eso viene muy bien. Y esto es todo el tiempo. Esto no es que haces estas misiones de aquí y ya se acaba. No, señor. Tú haces estas misiones, que por ejemplo, esta es una facilita. Mira, aquí simplemente le damos a ir a un combate que me van a dar 15 tomos de 1000, es decir, 15.000 de experiencia para el héroe. Y también me van a dar los puntos de habilidad para subirle las habilidades al héroe, ¿verdad? Si yo le doy a ir, esto es sumamente facilito. Las misiones estas son fáciles. Mira, aquí simplemente atacamos esta tribu que es de nivel 6. Y ya si tú eres un nivel que tiene tu centro urbano en nivel 10 o 8 por allí, ya lo vas a poder derrotar tranquilamente si estás jugando bien, claro. Y bueno, continuando, chicos, tenemos también acá en exploración muchas otras misiones que vamos a hacer y nos van a estar dando muchos recursos que ya he mencionado antes. Los aceleradores, por ejemplo, los cofres de recursos básicos nos van a estar dando también un montón de recompensas que ya los vamos a poder reclamar una vez que hagamos simplemente las misiones que nos ponen, que la mayoría, ya yo las he estado haciendo muchas desde que comencé el juego y créeme que la mayoría son muy pendejas, amigos, sí, muy pendejas, demasiado pendejas, ¿vale? No es el único sitio para encontrar recursos en los eventos. También, chicos, vamos a encontrar luego el correo electrónico, donde muchas veces el juego mismo nos va a estar dando correos, y esos correos van a contener recompensas. No siempre, pero regularmente. Pero de todas formas se destaca en este video porque es una forma donde vas a poder tener
recursos. Luego de ahí, chicos, nos trasladamos hacia la alianza, amigos míos, y aquí en la alianza vamos a tener también regalos simplemente por colaborar con nuestra alianza. Nos van a estar regalando recursos, ¿verdad? No muchos, pero ahí de todas formas cuenta como recursos. Algunos dirán, Eder, de momento he visto solo poquitos recursos que me estén regalando, pero espérate porque ahorita viene lo jugoso, ¿eh? Bien, ahora después de eso también vamos a obtener recompensas de expedición. Cuando tú estás jugando te metes aquí y en supervivencia bélica y tácticas de la isla hay un montonazo de recompensas. En supervivencia bélica, amigos míos, simplemente por entrar y jugar con tu héroe tú físicamente, te vas a estar ganando muchísimas, pero muchísimas recompensas. ¿Cuáles son esas recompensas? Bueno, amigos, primero que nada, si completas este nivel o cualquier nivel, te van a dar distintas recompensas. Entre ellas incluyen 16, o sea, esto es aleatorio, pero te digo lo que me incluye esta recompensa. 16 cofres de 10.000 de recursos cada uno, 3 aceleradores de 5 minutos, 16 tomos de experiencia de héroes de 10.000 cada uno y una ficha para reclutar héroes. Y acá también me he ganado otras cosas. Mira, como puedes ver, hay muchas recompensas que obviamente necesitamos en el videojuego. Y esto va para largo. Esto es darle y darle y darle nivel por nivel. Pero no es todo, chicos, porque acá donde dice logros también hay recompensas y a medida que tú vas jugando y avanzando en este modo de juego vas a ir ganando estas copas y estas copas luego las vas a canjear por estas recompensas de acá. ¿Qué cosa me estás diciendo, Eder? Hay hartísima plata aquí. Hay hartísima plata aquí, chicos, y también tomos de experiencia para los héroes y puntos para mejorar las habilidades de los héroes. Aquí está un montonazo de plata que te costaría mucho dinero en la tienda, ¿verdad? Y lo puedes obtener acá simplemente jugando, ¿verdad? Que eso es algo que los que hacen disque las reviews definitivas de tal juego no hacen. Simplemente entran, prueban el tutorial, hacen una movida y ya tienen las vistas rascadas. Bien, otra cosa, vuelvo y repito, yo no estoy defendiendo el juego a mí me la pela, yo estoy diciendo aquí la verdad, chicos, ¿verdad? Otra cosa, también nos van a estar dando cofres de estos que van a contener muchas recompensas luego de un tiempo. Yo ahorita puedo reclamar y ahí como puedes ver, y aquí reclamo 67 tomos de 1000 cada uno, es decir, 67.000 de experiencia para los héroes. También, amigos, vamos a tener los jefes de estas misiones y estos jefes por supuesto que van a contener muy buenas recompensas. Por ejemplo, cofres de estos que van a contener héroes, ¿verdad? Para desbloquear, para obtener algo así. Y también tomos de experiencia y muchos puntos de habilidad. Este apartado de supervivencia bélica viene muy bien para subir tus héroes. También, amigos, tenemos tácticas de la isla. Acá en tácticas de la isla lo que vamos a encontrar es de igual forma un montón de recompensas. Primero que nada, cada nivel nos va a dar distintas recompensas, entre ellas este meteorito de hierro, que se me olvidó mencionar, lo que es otro recurso del juego, y de igual forma lo regalan. Tomos de experiencia, puntos de habilidad, aceleradores y un montón. Luego también tenemos recompensas, chicos. Por acá nos van a estar dando más recompensas. ¿Qué cosa me estás contando, Eder? Sí, esto es por subir de rango en este apartado. Y mírate la de recompensa que tenemos aquí. O sea, me estás diciendo que 4.000 de plata, que me costaría un montonazo. A ver, ¿cuánto cuesta 4.000 de plata acá en el juego? 4.000 de plata vendría costando $10. ¿Me estás diciendo que eso me lo puedo ganar gratis, Eder? Sí, amigos míos, tú te lo puedes ganar simplemente jugando. O sea, este juego es pay to win, en serio, vete haciendo una idea. Luego de eso tenemos, por supuesto, estos planos épicos, que son planos para el juego. Tiene muchísima ciencia eso. Y bueno, también las rocas, aceleradores, que como puedes ver no son normales, ¿verdad? Tenemos 10 aceleradores, o sea, tenemos 10 horas aquí para acelerar. Esto es increíble. Bueno, pero esos son una recompensa un poco más valiosas. Pero también tenemos la tienda de este lugar. Y aquí en la tienda, amigos míos, como puedes ver, yo ahorita tengo 11.000 monedas y me las puedo canjear por mírate, aquí tengo puntos de habilidad de los héroes, aceleradores, tengo tomos de experiencia, tengo estos planos y un montón de cosas, chicos, que puedo canjearlas para, por supuesto, seguir jugando de una forma totalmente free to play y sin tener la necesidad de meterle plata. Luego también cada cierto tiempo nos van a dar más de esas monedas para que las gastemos en la tienda. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Repitan conmigo: jugar.
Otra de las formas que tenemos para conseguir recursos, pero acá en el menú, es mediante el centro de eventos, este de aquí, amigos míos. Y aquí, chicos, hay un montón de eventos todas las semanas. Y en ellos puedes ganarte muchísimas recompensas. De igual forma, mira todo lo que te dan por aquí, todo lo que te dan por acá, que de hecho tengo para reclamar esto. Mira, me dan 20 cofres de 10.000 de recursos cada uno. Me dan por aquí fichas de reclutamiento, un montón de aceleradores. Lo voy a reclamar de inmediato. También me dan estas estrellas, que esto funciona para la tienda, que ahorita te la enseño. Déjame reclamar mis recompensas por acá. Y bueno, esto es simplemente completando esas misiones que, como puedes ver, no son para nada complicadas, chicos, desde el día 1 hasta el día 5. Este es un evento que es de 5 días, pero hay un montón de recompensas aquí. Y luego, chicos, a medida que vas subiendo todo esto y recogiendo estas estrellas, a medida que avanzas en las misiones, vas a poder ir desbloqueando estos cofres, que estos cofres lo que te dan son, mira, fichas de reclutamiento para héroes. Y un montón, no poquita. Mira, aquí te dan 15 y aquí ahorita a mí me van a dar 20 y un timón. ¿El timón para qué es, Eder? Ahorita lo verás. Hasta el momento tengo 118, me faltan completar otras misiones y por supuesto que lo voy a lograr. Bien, luego también tenemos por acá más eventos que te van a dar muchas cosas. Simplemente es ir jugando. Aquí nos dice centro urbano alcanza nivel 11. Yo lo estoy mejorando actualmente, ¿vale? Mi centro urbano ahorita le faltan 3 horas 32, pero podría acelerarlo porque tengo aceleradores, solo que no lo quiero hacer. Pero ahorita que llega, entonces me darían 500 de plata, chicos, que me costaría $1, ¿verdad? Me dan tarjetas para héroes, aceleradores y 40 cofres de 10.000 de recursos, chicos. Eso es bastante. Luego por aquí tenemos un héroe totalmente gratis que lo vas a obtener simplemente completando unas misiones con tu alianza. Esto es en equipo, ¿verdad? Bueno, también vas a tener esto de acá, que esto sí es con plata, pero plata te la dan. De igual forma, tienes un giro gratis todos los días y te puedo no tocar algo interesante. También tienes ciudad en desarrollo y acá nos dice que alcancemos, por ejemplo, 12.000 de poder a través de los edificios de la ciudadela. Y ahorita mejoro mis edificios y lo voy a alcanzar. Y mira todo lo que me voy a ganar, ¿verdad? También tenemos por acá todo esto, chicos. Yo les invito a revisar todo esto, chicos, porque la verdad es que aquí hay un montón de recompensas jugosas, no jugosas, pero de todas formas todo se obtiene simplemente jugando. La verdad es que tú, mientras estás jugando, ni cuenta te vas a dar de que estás completando misiones, y cuando entras de nuevo al juego te vas a dar cuenta que hay un montón de puntitos rojos. Pues esos montón de puntitos rojos son recompensas. Bien, luego de aquí, chicos, también tenemos la tienda. En la tienda, amigos míos, no solamente vamos a poder gastar nuestro dinero, sino que el mismo juego nos va a estar regalando todo, inclusive la plata que ellos nos venden, ¿verdad? Por aquí tenemos todo esto, tesoro, ¿verdad? Vamos a recoger por aquí que tenemos las misiones. De momento se ven básicas, pero luego se ponen bastante interesantes. Mira, aceleradores, viene muy bien, chicos. Recompensas acá, 100.000 de recursos. Y por acá también tengo para reclamar esto. Mira, 9 cofres de 10.000. O sea, te estás dando cuenta que los recursos que nos tocaría muchísimo tiempo farmearlo, los regalan por acá bastante, ¿verdad? Entonces ya sería cuestión de que revises cada aspecto de la tienda y verás que te van a dar. Luego, entonces, de aquí ya vamos para entonces el farmeo jugando, ¿verdad? Pero antes quería enseñarte que aquí en la mochila yo no le he metido un solo peso al juego. Y mírate el montón de recursos que tengo. Tengo casi 1000 cofres de estos que yo voy a abrir ahorita. Por ejemplo, unos 300 que no lo necesito, pero eso lo regalan tanto que me puedo dar el lujo de gastarlo. Por ejemplo, en madera, que veo que ahorita, bueno, piedra, que veo que ahorita no tengo tanta piedra. Y mira, tengo 1.67 millones. Y tengo tantísimos cofres que me la pela enteramente y lo abro. Y ahora mira que tengo 4.67 millones en un abrir y cerrar de ojo. Y esto te lo regalan hartísimo, como te diste cuenta, en los eventos. Pero no solo en estos eventos puedes obtener ese montón de recompensas, sino que también puedes obtener recompensas ahora jugando. Y bien, empezamos primero que nada por acá en nuestra ciudad. Y aquí la forma de recoger recursos en la ciudad, de los recursos básicos, pues es, primero que nada, construyendo los edificios y mejorándolos para obtener más recursos. Por ejemplo, ya yo puedo recoger aquí, ¿verdad? Tengo 29. Esto tú lo dejas toda la noche de un día para otro y al día siguiente amaneces chetadísimo, gente. Mira por acá, tengo todo eso, 38.000. Aquí de comida tengo 61.000. O sea, tú ponte que te vas a dormir el día siguiente y ya tú estás forrado, bro. Bueno, pero para eso tienes que ir jugando. Bien, acá tenemos poder, que estaba entrenando unas tropas. Y bueno, ya luego de allí puedes entonces
poner aldeanos a trabajar. Pero aquí algo que no me gusta, chicos, del juego es que a diferencia de otros juegos del estilo, pues podrías tumbar o recolectar madera y recursos de los entornos. Pero acá no, simplemente son algunos que aparecen y desaparecen. Y ahí tienes que aprovechar para poner los aldeanos a recolectar. Ese es un punto malo del juego, pero bueno. Otra forma también de obtener recursos es acá en el apartado de pesca. Y aquí te van a dar mucho alimento, ¿verdad? Simplemente te pones a pescar allí y ya estaría. Simplemente ten precisión donde cae la ataraya y ya está, ¿verdad? Bueno, esto ya te lo enseñé. Ahora, chicos, otra forma de obtener muchísimos recursos, pero de todos los que te mencioné al inicio de que existen en este juego, es jugando entonces fuera de esta ciudad, sino en el mapa global, chicos. ¿Por qué? Porque acá en el mapa global hay un montón de recursos que la verdad vas a flipar. Primero que nada, podemos farmear recursos básicos en los spots de recolección que van desde tier 1, que dan 54.000, hasta ir hasta los tier 4, tier 5, creo que también hay tier 5, no sé, pero yo les digo tier 5, pero bueno, son número 4, que mira, tienen casi 1 millón de recursos que tú puedes aquí mandar a un héroe. Por ejemplo, yo puedo mandar a Cleopatra, que ella recoge más, es el héroe que ahorita me recoge más recursos. Recoge 739.000. Entonces la puedo mandar y esto no va a demorar 70 días. No, esta muchacha llega ahorita acá. Vamos a esperar. Ella llegó aquí y se instala a recoger los recursos. Y vemos que esto no va a demorar 80 días, sino más bien 3 horas, ni 3 horas. Bueno, sí, casi 3 horas, ¿no? 2 horas 57 minutos va a tener todo lo que puede llevar recogido y ya estaría. Entonces, cuando tú te sales del juego, que te vas al trabajo, que te vas a hacer un mandado, que vas a dormir, deja siempre a tus héroes recolectando recursos, porque además cuando despiertes vas a tener mucho más recursos del que ya tienes. Esto de los recursos básicos, que son los que mayormente vas a utilizar, porque con eso mejoras, entrenas y haces un montón de cosas principales en el juego. Y bueno, otra cosa, chicos, que puedes hacer para obtener recursos es atacar a las tribus o estos bots por aquí. Que estos bots, como te dije antes, tienen diferente nivel. Este, por ejemplo, es uno de nivel 7 y tú lo puedes atacar y te va a dar las recompensas posibles, que son estas de aquí, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Tenemos tomos de experiencia para los héroes, habilidades para los héroes, aceleradores y recursos en general. Inclusive hay más. De hecho, te pueden salir estos planos de santuario que son para mejorar la torre de guardia, que estos son bien difíciles de conseguir en el juego y muy costosos de comprar. Pero de igual forma, se consiguen en el juego inclusive. Entonces, voy a atacar a este muchacho de aquí. Muy bien, listo, chicos, ahí está. Y mira todo lo que me gané, tomos de experiencia, tesoros y todo eso, chicos. Pero ese es solo una de tier 7. Acá tenemos una tribu de tier 10. Por lo tanto, esta me va a dar muchísimos más recursos. Como puedes ver, tengo mucho botín aquí en cada una de las tribus que puedo entonces hacer, ¿verdad? Ahora, otra forma de ganar muchísimos recursos es también con las tribus de alianza, ¿verdad? Que puedes atacar tribus como esta que aparecen con un círculo dorado. Y estas se hacen en grupo, ¿verdad? Con tu alianza. Y por supuesto acá vas a tener muchas más recompensas para llevarte a tu casita, en tu botín, ¿verdad? Bueno, esas son de las formas más básicas de conseguir recursos acá en el mundo, sin tener que sacrificarte o perder tantas tropas, etcétera. Pero luego, claro, puedes atacar castillo y cosas así y hacerte con muchísimos recursos. También, por supuesto, en el mapa van a aparecer estos regalitos que simplemente tú tocas ese regalito y le das a recoger y te van a dar pues todos esos regalitos que tienes por allí, ¿verdad? Bien, entonces aquí también puedo recoger esto, ¿vale? Y un montón de recursos que van apareciendo por allí en todo el mundo. Eder, ¿que eso se acaba? No se acaba, bro. Eso, al contrario, todo el tiempo está apareciendo mucho más en distintas ubicaciones. Además, si se acaba en algún momento, en un 5 segundos, bueno, pues tienes todo el mapa para explorarlo. Bien, y chicos, una de las últimas formas de conseguir hartos recursos es obviamente acá en la taberna, amigos míos. Aquí en la taberna, amigos míos, vamos a poder reclutar héroes y todo eso, y obviamente nos van a dar un montón de recursos. Mírate los premios que nos podemos sacar aquí en la taberna. Podemos sacarnos, mira, todo lo que me gané
Ahí. Podemos sacarnos los héroes desde legendarios hasta héroes de élite. Y también podemos sacarnos las fichas para esos héroes, para otras cosas. Y por supuesto un montón de recursos, entre ellos aceleradores, perdón. Y también muchísimo, pero muchísimo punto de experiencia para mejorar las habilidades de nuestros héroes. Me voy a abrir una aquí para que veas. Esta es la legendaria, ¿vale? Me abro otra también. Mírate, ojo que tenemos una ¡ey! Pero bueno, ¿ves? Y eso está muy bien. Y también tenemos las élites para que veas que también dan cositas, aunque no tan geniales, pero las dan, chicos, ¿verdad? Y bueno, Eder, pero esas fichas son difíciles de conseguir. Pues bueno, amigo mío, usted se dio cuenta en este video que eso lo regalan por montón. De hecho, tengo que recoger una aquí. Mírate, recojo esto y me voy para acá el apartado de diario, que ya tengo un cofre aquí. Y mírate, me han dado monedas y todo eso. Y viene bastante bien. Acá llego y me dan otra, ¿verdad? Y bueno, amigos míos, así está el tema entonces de cómo conseguir el montonazo de recursos en este videojuego. Y por supuesto el tema del pay to win, que creo que ya te diste cuenta de que en realidad pay to win no lo es. Simplemente el que va a pagar en este juego es obviamente para tener más recursos en poco tiempo. Pero una persona normal tampoco es que se va a gastar la eternidad de la vida en conseguir todos los recursos del juego. Y además el juego mismo te regala las moneditas estas, las benditas moneditas, que todo el mundo dice que si un juego tiene monedas pues es pay to win. Pero chicos, a la final este es el negocio de los desarrolladores. Tenemos que entender que hacer juegos es otro negocio, como el que tiene un supermercado, como el que tiene una panadería, como el que tiene cualquier negocio en la vida, ¿verdad? Entonces chicos, esto lo regala el juego. Yo ahorita tengo 11.000, tenía más, pero bueno, me lo he gastado por allí porque pues el juego te lo regala. Gástatelo, güey. Más adelante pues obviamente el juego va a apretar, pero no solo a los que jugamos sin meterle plata, sino también pues obviamente a las personas que le meten plata, porque todo el mundo tiene el mismo juego y el mismo juego tiene todo el progreso para todo el mundo, ¿verdad? Y nada chicos, así son estos juegos. Este no es el único que es así, todos son así. Y cuando el tiempo pase, dentro de 2-3 meses, pues obviamente lo que ahorita mejoramos en 8 horas, para todos los que le meten y no le meten plata, va a ser de días, ¿verdad? Entonces chicos, dejamos por aquí el video. Quiero que en los comentarios me digan aquellas personas que piensan que el juego es pay to win todavía, ¿dónde está lo pay to win? ¿Cuál es el ítem que te hace tener ventaja por encima de los demás? Y bueno chicos, yo me despido ya diciéndoles esto último. La mayoría de videojuegos en la Play Store tienen tienda. ¿Por qué? Porque son gratis. Y al tener tienda, ¿se convierten todos en pay to win entonces? Pues yo creo que no chicos, simplemente es cómo obtienen ganancias los desarrolladores. Y por último, vuelvo y repito, nadie me ha pagado, yo simplemente estoy diciendo la verdad claritamente para aquellos pues creadores de contenido que muchos apoyan, pero pues esa gente pues ya está tan acostumbrada a recibir apoyo que ya pues les vale queso dar una opinión de verdad, una opinión sincera. Eso de que una review definitiva en apenas 2 horas de juego, güey, que estás pasado, bro. Así que nada, si te gustó el video, compártelo, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Chao.